Buenos días y de nuevo bienvenidos esta mañana a la iglesia, ¿verdad? Impacto. Estamos muy alegres de que nos acompañan, ¿verdad? Esta mañana queremos poner este tiempo en las manos del Señor para pedirle a Él que sea quien nos guíe y nos dirija en el estudio de la palabra. Señor, venimos ante ti sabiendo que solamente en tu palabra está el poder para cambiar. Solamente en tu palabra es donde encontramos las palabras que necesitamos en nuestra vida, Señor. Queremos enfocarnos en ella. Queremos enfocarnos en lo que tú quieres para nosotros. Señor, líbranos de otros pensamientos y confiamos en tu palabra que es poderosa para cambiar nuestros corazones. Ayúdame mientras hablo de este texto, Señor, y que puedas obrar en nuestros corazones conforme a tu voluntad. Señor, sabemos que en ti es donde podemos confiar y no confiar en la fuerza de la carne o confiar en las capacidades de los hombres, Señor. Solamente en ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a salir un poco del libro de Lucas que hemos estado estudiando, ¿verdad? Hoy vamos a salir de nuestro estudio y vamos a estudiar el Salmo 112. Ese es el Salmo que vamos a estudiar hoy. Y aunque vamos a estudiar estos versículos pensando, teniendo en mente a los padres, nos vamos a dar cuenta rápidamente que estos versículos no solo son aplicables a los padres, pero también a todos los cristianos. Así que ninguno de nosotros puede decir, pues esta prédica tal vez no es para mí, es para aquel. Sino que realmente lo que vamos a ver es que estas enseñanzas que vemos en estos versículos es para cada uno de los cristianos que se encuentra esta mañana. Se encuentra aquí. Y saben, el Señor es bueno y misericordioso y parte de sus bendiciones es que tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. No sé si lo han pensado, pero eso es una gran bendición de Dios, tener la Biblia en nuestro idioma donde podemos entenderla. Y el Señor conoce cada una de nuestras peticiones en nuestro corazón, cada una de nuestras necesidades espirituales. Y Él, por medio de la palabra de Dios, nos transforma y nos llena en nuestro corazón. Así que esas son bendiciones del Señor. Así que pueden buscar en sus Biblias el libro de Salmos. Y leímos el 119 al principio de la reunión. Pero el que vamos a estar estudiando hoy es el Salmo 112. Salmo 112. Y vamos a pensar en el versículo 1 y en el versículo 2, pero quiero que podamos leerlo todo. Son 10 versículos. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y en su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que ve en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Así que este salmo, en algunas de nuestras Biblias, el título es Prosperidad del que teme a Jehová. Y el versículo 1 habla del temor a Jehová y después empieza a hablar de todos los beneficios que trae el temer a Jehová. Bienes y riquezas hay en su casa, dice el versículo 3. El versículo 8 dice que asegurado está su corazón, no temerá. Y el versículo 10 dice que el impío se va a enojar por eso, se va a irritar, porque este hombre teme a Jehová y es diferente a los demás. Así que vamos a pensar en el versículo 1, como les dije, y en el versículo 2. Este Salmo 112 es muy parecido al Salmo 111, el que está antes. Este Salmo empieza de la misma manera que el Salmo 111 termina. Miren el versículo 10 del capítulo 111.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y el capítulo 112 comienza hablando del temor de Jehová. Así que el Salmo 111 es muy parecido a este 112. Muy parecido. Y aunque no conocemos el autor de este salmo, en otros salmos vemos salmo de David, salmo de Asaf. Aquí solo tenemos que empieza el salmo, pero sí sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo y por eso lo tenemos y por eso podemos confiar en lo que dice la palabra. Así que vamos a comenzar en este salmo. Y algunas de nuestras Biblias, yo creo que casi todas, después del tema o después del título, tienen una palabra, aleluya, ¿verdad? Una palabra muy conocida en el mundo cristiano y también fuera del mundo cristiano, ¿verdad? Es común que las personas a veces dicen aleluya burlándose de los cristianos. A veces si alguien por fin llega dice aleluya que llegó, ¿verdad? Y lo conocemos en la iglesia, pero muchas veces no entendemos el significado de qué es esto de aleluya. ¿Qué es esto de aleluya? Incluso en algunas iglesias cuando no está listo algo, las personas dicen aleluya, ¿verdad? No está listo el audio, aleluya. No está listo el pastor que va a predicar, aleluya, mientras el pastor se acerca. Ahora, ¿qué significa esto de aleluya? Aleluya viene de dos palabras, una palabra compuesta. Así que de dos palabras en el idioma hebreo. Primero, halu, significa alabar. Y después, ya, que es uno de los nombres de Dios. Así que aleluya significa alabar a Jehová, alabar al Señor verdadero. Aleluya, aleluya, alabar, dar gloria al Señor. Y en estos dos versículos que vamos a estar estudiando, habla de cómo alabamos al Señor. Así que esa palabra aleluya es bien importante porque nos dice de qué va a hablar el Salmo. Y el Salmo no exalta al hombre, ni habla de lo grandioso que es el hombre, pero el Salmo sí habla de lo grandioso que es Dios y de lo grande que es el Señor. Así que esa palabra es muy importante entenderla. Alabanza a Jehová, alabanza a Yah. Mientras leemos los dos versículos, versículo 1 y versículo 2, vamos a pensar en dos ideas. ¿Quién es un padre cristiano o quién es un cristiano verdadero? Primero, es uno que teme a Jehová y segundo, es uno que guía a su familia. Primero es uno que teme a Jehová y después es uno que guía a su familia. De nuevo vamos a leer versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Así que primero es uno que teme a Jehová. Si ustedes se fijan, el versículo empieza con la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Esta palabra es común en los salmos. El Salmo 1, que es un salmo famoso, comienza con bienaventurados. El salmo que leímos al principio, el Salmo 119, comienza con bienaventurados. Así que esta es una palabra bien común en el libro de los salmos. Pero no solo en el libro de los salmos, también en toda la Biblia constantemente vemos la palabra bienaventurado. En Mateo capítulo 5 hay unas enseñanzas de Jesús que se llaman las bienaventuranzas, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando en el grupo de hombres. ¿Por qué? Porque comienzan con la palabra bienaventurados. Y en las epístolas, una y otra vez los apóstoles hacen referencia al bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? El libro de Apocalipsis también termina diciendo que bienaventurado es el que obedece esta ley. Y el capítulo 1 de Apocalipsis dice que bienaventurado es el que lee y guarda estas palabras. Así que la palabra bienaventurado es común en la Biblia, común. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Primero dice, ¿quién es bienaventurado? Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Así que, ¿quién es bienaventurado? El hombre que teme a Jehová. Eso es lo que dice el verso. ¿Quién es bienaventurado? El hombre que teme a Jehová. Así que, ¿quién es el bienaventurado? Esta palabra bienaventurado viene de bendecido. Okay, entonces significa bendecido, ser feliz, dichoso, pero va mucho más allá de ser feliz. Normalmente nuestra felicidad es por algo que nos pasó. Estoy alegre porque me dieron esto, porque ocurrió esto, pero esto es algo más constante, un estilo de vida. Así que dice bienaventurado, entonces significa bendecido, ser feliz, dichoso, alguien que tiene el favor de Dios. Pudiéramos decir que es alguien que es afortunado, ¿verdad? Un bendecido es alguien que es afortunado. Ahora, usando la palabra fortuna no como suerte, ¿verdad? No como qué suerte la que tiene, pero más bien como algo que Dios da. Así que alguien bendecido es alguien afortunado porque Dios
le da algo, lo bendice, habla bien de él, eso es bienaventurado, feliz y afortunado por lo que Dios dice de esa persona. Es ser feliz a la manera de Dios. Ese es un bendecido, ser feliz a la manera de Dios. Es muy importante entender bien esta palabra, porque hay ideas muy equivocadas ahora acerca de la bendición o de ser bendecidos. Normalmente la palabra bendecido se asocia a cosas materiales, ¿verdad? Soy bendecido porque tengo este carro, tengo esta casa, o tengo tantos carros, o tengo tanto dinero. Y aunque Dios sí da bendiciones materiales a sus hijos, sí da bendiciones materiales, y nosotros seguramente podemos ver las bendiciones que Dios nos ha dado, materiales, carros, o casa, o casas, o nos ha dado la salud, o nos ha dado la oportunidad de hacer esto, o la oportunidad de hacer otro. Entonces Dios sí bendice de manera material a sus hijos, pero no solamente hace eso, sino que va mucho más allá. El libro de Efesios capítulo 1 habla de las bendiciones espirituales en Cristo. Y si leemos todo el capítulo nos damos cuenta que las bendiciones materiales no se comparan a las bendiciones espirituales, aun cuando es el mismo Dios quien nos la da. Así que es muy importante cómo entendemos esta palabra de bendición. Hoy se usa como buena suerte. La palabra se usa como buena suerte. Y es algo que se ha vuelto muy común en las personas no cristianas, ¿verdad? Seguramente se han dado cuenta que ahora todas las personas dicen bendiciones, bendiciones, bendiciones. Terminan un programa de televisión, bendiciones. El programa no habló nada de Dios, pero dicen bendiciones. Es más, personas que ni siquiera aman a Dios, que no tienen ningún deseo de amar a Dios y que en sus comentarios dicen cosas en contra de Dios, terminan diciendo sus pláticas, bendiciones, bendiciones. Así que es una palabra muy mal usada como amuleto, o usada para que Dios bendiga mis deseos egoístas. Pero el bienaventurado de verdad es el que encuentra favor de parte de Dios. Encuentra favor de parte de Dios. Así que el hombre que es bendecido es el que recibe la bendición de Dios. No que recibe la bendición con un corazón egoísta, o que quiere arrebatar la bendición de una manera egoísta. Pero un bendecido verdaderamente es el que recibe la fortuna de recibir las cosas que vienen de parte de Dios. Ese es un bienaventurado. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado en cómo usamos la palabra, y cuando escuchemos a alguien usar la palabra bienaventurado mal, eso refleja cómo nuestra sociedad ha degenerado el nombre de Dios, ¿verdad? Y pudiéramos pensar, bueno, ¿y qué? ¿Por qué tenemos que estar tan enfocados en cómo se usa esa palabra? Solo es una palabra, pero la verdad es que, aunque solamente es una palabra, esa palabra está en las Escrituras y habla de los que son guiados por el Señor. Así que debemos tener cuidado en cómo la usamos. Así que este verso dice: bienaventurado es el hombre que teme a Jehová, feliz es, afortunado es el hombre que teme a Jehová, la persona que teme a Jehová. Entonces debemos definir qué significa el temor de Jehová, o el temor a Jehová. También es una frase que hemos escuchado y conocemos, ¿verdad? Las personas de antes comúnmente decían que les enseñaron el temor de Jehová, ¿verdad? A mí me enseñaron el temor de Jehová. Recuerdo que mi abuela me decía, a mí me enseñaron el temor de Jehová. Pero no siempre el temor que me decía que le habían enseñado era el temor bíblico. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es el temor a Jehová? El versículo 10 del capítulo 111 que leímos habla del principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Así que lo más seguro o lo más constante que sabemos del temor de Jehová es este versículo que es citado en Proverbios 1:7, tal vez el versículo más famoso del temor de Jehová. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que este versículo está diciendo que la base de la verdadera enseñanza es el temor de Jehová. Quiere de la verdadera sabiduría, quiere tener verdadera sabiduría, entonces tiene que tener temor de Jehová. Tiene que tener temor de Jehová. Así que esto es algo muy importante. ¿Qué es entonces el temor a Jehová? Es reverencia a su persona y a su nombre. Reverencia a su persona y a su nombre. Es reconocer que Dios es grande y yo no soy más pequeño, yo no soy nadie. Dios es grande y yo no soy nadie, los hombres no son nadie.
Este concepto de temor a Jehová lleva la idea de dos palabras. Primero, reverencia y obediencia. Tengo reverencia hacia Dios y eso me hace tener obediencia. Tengo reverencia hacia su nombre y ¿qué más puedo hacer? Solamente obedecerle. Así que lleva la idea de reverencia y obediencia. Estoy maravillado por quién es Dios y lo único que puedo hacer es alabarle, adorarle y obedecerle. Es lo único que puedo hacerle. Eso es el temor de Jehová, reverencia, que lleva a la adoración y a la obediencia. Una definición de unos teólogos en la Biblia de Estudio de la Reforma dicen lo siguiente, ellos lo definen de esta manera: no es terror desconfiado de Dios, sino más bien el temor reverente y la respuesta de fe en adoración al Dios que se revela a sí mismo como el Creador, el Salvador y el Juez. De nuevo, no es terror desconfiado de Dios, sino más bien el temor reverente y la respuesta de fe en adoración al Dios que se revela a sí mismo como el Creador, el Salvador y el Juez. Así que es un temor reverente y lleva la respuesta de la obediencia. Lleva la respuesta de la obediencia. Ahora, ¿quiénes pueden tener este temor de Jehová? ¿Quiénes son los que pueden tener este temor de Dios? Son los hijos de Dios. Los hijos de Dios pueden tener este temor reverente. Los que no son hijos de Dios, los que no han creído en su nombre, los que viven su vida como quieren, sin vivir bajo el señorío de Cristo, no pueden tener este temor de Jehová. Lo que sí tienen que tener los que viven fuera del Señor es, tienen que tener mucho miedo de Dios, porque Dios los va a consumir, ¿verdad? Eso es lo que vimos en la predicación de Juan el Bautista hace unas semanas, y es lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 12 dice que Dios es fuego consumidor, no es un fueguito que se prende y después lo apaga. Fuego consumidor, fuego consumidor. Así que, ¿quiénes pueden temer a Dios con un temor reverente? Sus hijos, los cristianos. Los cristianos. Conocemos su carácter, sabemos quién es Dios, entonces ¿qué me queda? Rendirme ante Él en alabanza y adoración y obedecerle. Sé quién es Él y solo quiero obedecerle. Así que el temor reverente viene porque conozco el carácter de Dios, sé que Él abomina el pecado. ¿Y qué tengo que hacer? Odiar mi pecado, porque mi Señor lo abomina, porque mi Señor no permite el pecado. ¿Y cuál es el temor reverente? Como sé quién es Él, voy a rendirme, voy a adorarle y voy a obedecerle. Así que voy a odiar mi pecado, voy a luchar contra mi pecado, no voy a deleitarme en Él, porque tengo temor al Señor. Saben, hermanos, esto es algo que falta mucho en nuestras iglesias, el temor de Jehová, falta mucho, mucho, mucho. Los padres no tienen temor del Señor. Los cristianos no tienen temor del Señor. Aún decimos que somos cristianos, pero vivimos nuestra vida lejos de Dios, sin pensar en el Señor, sin pensar en las cosas que le agradan a Él, deleitándonos en nuestro pecado. El temor de Dios es algo que falta en los cristianos. Ahora, ¿por qué hace falta tanto temor del Señor en la vida de los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las razones es porque nos hemos acomodado al mundo. Nos hemos acomodado al mundo y hemos dejado de enseñar la Biblia y hemos dejado que el mundo nos diga lo que ellos quieren que enseñe la Biblia. Así que hoy decimos, no hable del temor de Dios. ¿Cómo vamos a decir que tenemos que tenerle temor a Dios? No, Dios es amor. Y eso es lo que hizo el diablo en el jardín del Edén. Le dijo a Eva, Dios le dijo que no podía comer. Dios es así de malo. No, Dios no es así. Él no quiere que usted sepa el bien y el mal. Así que es el mismo engaño en que hemos caído los cristianos, en querer cambiar la Biblia por las cosas que nos dice el mundo. Así que hoy escuchamos que la Biblia es anticuada y tenemos que redefinir a Dios. No, sí, la Biblia está bien, eso es para los abuelitos y los bisabuelos. Ahora no, ahora somos más modernos. No, eso es mentira. Es el mismo engaño del diablo. Pero lo triste es que los cristianos hemos caído en eso. Es cierto lo que dice esta persona, tal vez tenemos que pensar de manera diferente a lo que dice la Biblia. No, hermanos, eso es lo que debe darnos, es tristeza. Tristeza porque hemos dejado el temor al Señor por las cosas del mundo, por enseñar lo que ellos dicen. Enseñar lo que ellos dicen, pero lo que debemos hacer es temer verdaderamente a Jehová. Eso es lo que hace el cristiano. Tristemente nos maravillamos de otras cosas, ¿verdad? Me maravillo de lo grande que es la economía, me maravillo de lo grande que es mi trabajo, me maravillo de lo grande que soy yo,
pero no me maravillo del Señor. Estoy enfocado en el partido de fútbol de mi equipo, estoy enfocado en mis posesiones, estoy enfocado en las cosas que yo hago, estoy enfocado en mi teléfono y dejo de enfocarme en el Señor. Y dejo de temer al Señor. Así que estoy más preocupado por lo que pueden decir de mí en el trabajo o en la escuela o en la universidad, pero no estoy preocupado por lo que el Señor puede decir de mí, porque temo más a los hombres en vez de temer al Señor. Así que para todos los padres, nuestros hijos y nuestras esposas no necesitan que les demos todo, necesitan que yo sea un hombre que teme a Dios. No necesitan que les dé más cosas, seguramente ya les he dado mucho. Necesitan que sea un padre que tema a Dios. Eso es lo que van a recordar. Eso es lo que van a saber que yo invertí en ellos. El temor de Jehová. El temor de Jehová. El temor del Señor. Así que no necesitan más de mí. Necesitan que yo tema al Señor. Y eso no solo en la casa, pero también en el trabajo. En el trabajo, ¿qué es lo que ocupan de mí? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que yo tema más al Señor. Que yo tema más su nombre, y eso va a hacer que sea un buen empleado. Eso va a ser un buen empleado. Estábamos orando antes con Juan Benito acerca de las autoridades que Dios ha puesto, ¿verdad?, en el país. ¿Cómo vamos a ser de verdad ciudadanos cristianos verdaderos? No quejándonos, mira que no hizo esto, que lo hubieran puesto al otro. No, ¿cómo lo vamos a hacer? Temiendo el nombre del Señor. Y si tememos al Señor, vamos a obedecer lo que nos dicen las autoridades y vamos a orar por ellos antes de criticarlos, porque necesitamos temer al Señor. Ahora es bien importante que dice el hombre que teme a Jehová. Entonces no es a cualquier deidad, ¿verdad?, que uno puede temer, a Buda o al Dios de aquel. No, eso no importa, no, son dioses falsos. Pero dice temer a Jehová, el único Dios verdadero. Así que debemos temer ¿a quién? A Jehová. Él es el Dios verdadero, el Dios verdadero, Jehová. Así que, hermanos, necesitamos temer al Señor, un temor reverente delante de Él. Ahora, ¿de dónde viene este temor? ¿De dónde viene este temor? Dice el versículo, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Así que, ¿de dónde viene el temor a Jehová? De deleitarse en los mandamientos del Señor. De ahí viene el temor a Jehová, de deleitarse en los mandamientos del Señor. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Lo que Él ha dado, lo que Él ha dicho. Esos son los mandamientos del Señor. Y el temor de Jehová viene de deleitarme en esos mandamientos. Deleitarse significa que me gusta, que tomo placer en eso, que lo disfruto. Ahora el versículo dice, se deleita en gran manera, o sea que lo disfruto en gran manera de verdad. No es algo que sí me gusta más o menos, pero que me gusta de verdad. Eso es. Los tengo en mi mente y los quiero obedecer, los quiero poner en práctica. ¿Por qué? Porque me deleito en los mandamientos del Señor. El Salmo 119, 97 dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Así que el temor al Señor viene de conocer los mandamientos del Señor y de deleitarse en ellos. ¿Dónde encontramos los mandamientos del Señor? En las Escrituras. Así que el temor de Jehová viene de las Escrituras, viene de ahí, de las Escrituras. ¿Qué tenemos que conocer entonces para crecer en nuestro temor de Jehová? Tengo que conocer las Escrituras, conocer las Escrituras. Tengo que leerlas y tengo que estudiarlas. Pero lo triste a veces es que los padres y los hombres no lo hacemos porque tenemos que hacer otras cosas que son de hombres. Así que le dejamos la Biblia a la esposa. Ojalá mi esposa le enseñe la Biblia a nuestros hijos. ¿Por qué no está aprendiendo este niño la Biblia? El padre es el responsable de eso. El padre es el responsable. Él es el que primero tiene que estudiarlas y leerlas para poder enseñarlas. Así que queremos que nuestras familias conozcan del Señor y teman su nombre, pero nosotros no nos enfocamos en temer al Señor. ¿Cómo nuestra descendencia va a amar la palabra de Dios? No lo van a hacer. Necesito yo primero temer al Señor y amar las Escrituras y meterme en el estudio de las Escrituras, deleitarme en sus mandamientos. Yo necesito hacerlo. Ahora no estoy hablando solamente de pastores. Bueno, el pastor tiene que conocer las Escrituras. Sí, el pastor tiene que estudiar las Escrituras. Ese es su primer trabajo.
Pero no está diciendo aquí los versículos para el pastor. Esto es para todos los cristianos. Entonces, aunque el pastor sí debe conocer la Biblia, todos los cristianos debemos conocer la Biblia. Todos nosotros debemos estudiar la Biblia. Todos nosotros debemos estudiarla. Y cuando no la estudiamos, yo me pierdo las bendiciones, ¿verdad? A veces pensamos que Dios tal vez deja de ser menos Dios porque yo no leí la Biblia. No, yo soy el que me pierdo las bendiciones por no leer, por no estudiar las Escrituras. Es para mi bien. Así que, ¿qué necesitamos, hermanos, para crecer en el temor de Jehová? Necesito estudiar y conocer las Escrituras. Estudiar y conocer las Escrituras. Este verso, como les dije, es para todos los cristianos. Así que si usted dice, yo soy un cristiano, entonces necesita conocer los mandamientos del Señor, deleitarse en ellos para temer al Señor. ¿Soy yo cristiano? Necesito empezar a estudiar la Biblia para deleitarme en los mandamientos del Señor y para temer a Jehová. Para temer a Jehová. Ahora no estamos hablando aquí de personas perfectas. Los que temen al Señor son perfectos, yo no puedo. No estamos hablando de perfectos. Si estuviéramos hablando de perfectos, ni siquiera tuviéramos este versículo aquí, porque Dios ya sabe que todos los hombres son imperfectos. Entonces, ¿quién es el que teme a Jehová? El que teme a Jehová es un imperfecto, uno que sabe su condición, uno que sabe que no tiene nada que ofrecerle a Dios, pero que odia su pecado, llora por su pecado, llora porque sabe que no teme a Jehová de manera perfecta. Ese es el que teme a Jehová, sabe que no es perfecto, sabe que no teme a Jehová de manera perfecta, pero ora al Señor para que su temor crezca, estudia la palabra, odia su pecado. Ese es el que teme al Señor, se esfuerza por conocer las Escrituras. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que dice que la Escritura es inspirada, sale de Dios y tiene estos 4 propósitos. Dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Eso es lo que habla la palabra de Dios y lo que hace la palabra de Dios. Así que ¿por qué hablamos tanto de la palabra en Impacto? Porque eso es lo que Dios ha dejado para el cristiano. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la idea de perfecto es maduro. Después dice enteramente preparado para toda buena obra. Capacitado también es la idea de preparado. Capacitado para toda buena obra. ¿De qué obras está hablando? De la obra de Dios, de temer al Señor, de temer al Señor. Así que la Escritura tiene estos propósitos: enseñar, redarguir, corregir e instruir para que el hombre de Dios sea perfecto. Por eso necesito estudiar la Biblia. Por eso, para crecer en mi conocimiento del Señor, para crecer en mi temor a Dios, necesito estudiar la Biblia. Necesito estudiar la Biblia. Necesito estudiar la palabra. Saben, hay tantos ejemplos en la Biblia que pudiéramos ver de los que temieron al Señor y también de los que no temieron al Señor. Hay muchos ejemplos de los dos, de los que temieron al Señor y de los que no temieron al Señor. Pero si viéramos todos los ejemplos, pues no los vamos hoy. Pero quiero que miremos algunos de los ejemplos de hombres y mujeres también que temieron al Señor, que temieron su nombre. Quiero que vayamos a Isaías. Isaías capítulo 6, es un versículo, un pasaje famoso hablando de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Así que Isaías dice que ve al Señor, y si ustedes se fijan, esta es una gran visión de él. Dice que hay serafines que están por encima del Señor, tienen 6 alas estos serafines. Y aunque esas criaturas son interesantes, eso no es lo más interesante que ve Isaías. Dice que hay uno que está sentado sobre el trono, y es el Señor, está hablando de Dios. ¿Y qué es lo que hace Isaías? No dice: wow, tiembla. No dice: ahora les voy a contar a todos, miren lo que yo vi. Fui al cielo y tuve una visión. Eso es lo que un montón de gente dice ahora: fui al cielo, tuve una visión, fui al infierno y tuve una visión, les voy a contar lo que vi. Esos son solo inventos de los hombres. Pero miren lo que hace Isaías: ay de mí, que soy muerto. ¿Sabe? Vi a Dios, así que Dios me va a matar. ¿Por qué? Porque ve la grandeza del Señor, porque sabe quién es Dios. Sabe quién es Dios y sabe que puede morir. Y dice que soy hombre inmundo de labios, o sea, sabe que habla cosas que no son correctas. Y dice que uno de los serafines le quita, por el poder de Dios, quita la culpa de sus labios. Así que dijimos primero que el temor al Señor es reverencia, pero también es obediencia. Así que vemos la reverencia de Isaías, viendo el nombre del Señor, viendo al Señor, porque sabe quién es el Señor. ¿Y qué termina haciendo? Versículo 8. Estábamos hablando de esto, de nuestro grupo Casa. El jueves: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Así que Dios dice: ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? Y Isaías no dice: a saber quién va a ir. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Quién va a hacer el trabajo del Señor? Isaías. ¿Por qué? Porque ha visto quién es Dios, porque conoce quién es su Señor. ¿Qué le toca hacer? Adorarlo y obedecer. Así que es reverencia y es obediencia. Tiene reverencia y obediencia, y ese es el temor a Jehová. Vamos al libro de Apocalipsis ahora. Aquí vamos a ver 2 ejemplos. Apocalipsis capítulo 1. Este es Juan el apóstol que está escribiendo el libro. Apocalipsis capítulo 1. Así que Juan primero habla de lo que es el Apocalipsis, ¿verdad? Y quién es el que está hablando. Y él tiene una visión de quién es Dios, ¿verdad? Pero ve en la visión a Jesucristo, que también es Dios. Él ya lo conoce. Juan el apóstol ya lo ha visto antes, porque es su discípulo. Pero no lo ha visto de esta manera. Sabe quién es y en su vida demostró obediencia. Pero miren lo que pasa aquí. Capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 9 habla de quién es Juan y dónde está. El versículo 10 dice que está en el día del Señor. Y escucha una voz. Así que miren el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así que podemos imaginarnos en nuestra mente cómo es esto que está viendo Juan, y está viendo a Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Qué hace Juan? Versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos.
Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué hace Juan no es Juan el Bautista? ¿Qué hace Juan el apóstol? Se postra, no puede hacer nada más, se postra delante del Señor. ¿Y qué le dice Jesús? No temas. Ahora, este no temas no es como el tema que estamos hablando de temer a Jehová. Este no temas, no tenga miedo, porque usted sabe quién soy yo. No tenga miedo, no tenga miedo como que no me conoce, porque usted sabe quién soy yo. Pero sí tiene temor de quién es Él, porque sabe quién es Jesús, conoce el carácter de Jesús y se postra. Así que Jesús es mi amigo, pero Jesús también es mi Señor y mi Rey. Hoy en día escuchamos muchas personas que hablan de Jesús mi amigo y pueden hablarle como sea, y Jesús es mi compañero y mi pana y no sé qué. No, Jesús sí es mi amigo, pero Él es mi Señor y es mi Rey. Yo tengo que temer su nombre, yo soy su esclavo. Él es el Rey, yo soy su esclavo. Y eso es lo que hace Juan aquí. Ahora un poquito más adelante, en el capítulo 15 de Apocalipsis. Y solo vimos 3, como les dije, pero hay muchos más de los que temen y también de los que no temen. Apocalipsis capítulo 15. Ese es el versículo favorito, era el versículo favorito de mi abuela. Desde niño me lo recordaba y me lo decía y me lo decía y me lo decía. Apocalipsis capítulo 15. Y aquí está viendo Juan, está viendo unos ángeles que tienen las 7 postreras plagas, ¿verdad? Que tienen el juicio, la última parte del juicio de Dios. Miren lo que pasa, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Así que hay una multitud, ¿verdad?, de creyentes. Versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que están alabando al Señor porque lo ven, porque conocen quién es Él. Miren la pregunta en el versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que la multitud está viendo al Señor, están alabándolo, saben quién es. Dice que el Todopoderoso, el Rey de los santos, que justo y verdadero son tus caminos. Y dicen, ¿quién no puede temer a un Dios así? ¿Quién no puede temerlo? Y la respuesta es obvia: nadie puede no temerlo. Nadie puede decir, yo no temo al Señor. Nadie puede hacerlo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no puede no temer al Señor? Nadie puede no temer al Señor. Pero vemos hoy en día que hay gente que no teme al Señor. ¿Y saben por qué es? Porque no conocen quién es el Señor, porque no saben quién es Él. Y entendemos que en el mundo no lo conozcan, pero es más triste que en la iglesia no lo conozcamos. Necesitamos conocer las Escrituras, por eso, para temer el nombre del Señor. Y por eso escuchamos hoy personas que dicen, Dios no manda a la gente al infierno, Dios solo es amor. ¿Por qué dicen eso? Porque no saben quién es el Dios verdadero. Piensan que el Dios verdadero es un Dios inventado por los hombres, que perdona y no le importa lo que hace la gente. Pero el Dios verdadero sí perdona a los pecadores que vienen en arrepentimiento y fe. Y ese es el Dios verdadero a quien alaban los cristianos. Entonces, hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento del Señor para temer el nombre del Señor. Que su deseo sea ser un padre, ser un hombre, ser una mujer que teme al Señor, que teme al Señor. Nuestra oración constante debe ser una que yo le aprendí a un pastor: Señor, aumenta nuestro temor de ti. Quiero animarlos a hacer esa oración: Señor, aumenta tu temor en nosotros, aumenta tu temor en nosotros. Y mientras oramos al Señor y le pedimos eso y estudiamos las Escrituras, Él va a aumentar el temor en nuestros corazones. Él va a aumentar el temor en nuestros corazones. Es posible que las personas no entiendan nuestro temor al Señor y piensen que somos fanáticos. Eso es lo que dice al final del Salmo 111.
del 112, perdón, que estamos estudiando. Dice que los impíos van a rechinar los dientes. ¿Por qué? Porque no soportan a ese que se porta de esa manera. No lo soportan. Pero eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Así que, hermanos, necesitamos crecer en nuestro temor del Señor. Y si no lo hemos hecho, si no hemos crecido, y todos estamos descalificados en que no hemos crecido lo suficiente, Señor, perdónanos y aumenta tu temor en nosotros. Aumenta tu temor en nosotros. Volvamos al Salmo 112 y pensemos también en que un padre cristiano, una persona cristiana, es uno que guía a su familia. Versículo 2: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Así que el que teme a Jehová no se va a quedar solo en su temor a Jehová, sino que va a guiar a su familia en eso, va a guiarlos en el conocimiento, en la adoración y también en la obediencia al Señor. Va a buscar a los que de su familia que no temen al Señor y va a trabajar para que teman al Señor. Y los que ya temen al Señor va a trabajar más para que teman más al Señor, porque el trabajo no termina. No termina. Dice primero, su descendencia será poderosa en la tierra. Eso no significa que los que temen al Señor siempre tienen descendencia como hijos. Algunos hombres y mujeres que aman a Dios, Dios decide no darles hijos. Así que no está hablando de que Dios siempre le da hijos a todos los que temen al Señor. No está diciendo eso. Pero está diciendo que los que temen al Señor van a enseñar la Biblia a los que pertenecen a su familia, su descendencia, pero también a todos los que los rodean, todos los que están dentro de ellos, que con los que tienen relación. Van a saber que este hombre, que esta mujer enseña el temor del Señor, enseña el temor del Señor, que teme al Señor. Así que el que teme al Señor siempre tiene personas a su alrededor que pueden ver su temor y ser impactadas. Poderosa, dice, su descendencia será poderosa. No habla aquí de que la descendencia de los que temen al Señor siempre van a tener grandes puestos en el gobierno, siempre van a ser ricos, nunca van a tener pobreza. No necesariamente. Puede ser que nuestra descendencia Dios la ponga en lugares altos del gobierno, siempre tengan dinero, puede ser, pero está hablando mucho más allá que eso. La idea de poderosa tiene que ver con alguien que está establecido en la palabra de Dios. Así que teme al Señor y eso lo hace ser poderoso. Puede ser que no tiene mucho dinero, pero es poderoso. ¿Por qué? Porque teme al Señor. Puede ser que no tiene un gran puesto, pero es poderoso porque teme al Señor. Es más poderoso que el que está en el gran puesto porque no teme al Señor. Pero la persona es poderosa porque teme al Señor. Tiene fuerza, no es fácil de mover, está establecido. Así que esta es una generación de personas piadosas. ¿Cómo empiezan? Por el padre que teme al Señor, por la madre que teme al Señor. De ahí empieza esta generación. La segunda parte dice: la generación de los rectos será bendita. Y si ustedes se fijan, usa la palabra descendencia y usa la palabra generación. Así que no está hablando solo de mis hijos, pero está hablando de mis hijos y de mis nietos y de los hijos de los nietos. Y así. ¿Cómo empezó todo eso? Por el padre que teme al Señor y enseña la Biblia a sus hijos. Por el padre que teme al Señor. Así que es una generación de piadosos. Hace unas semanas estábamos estudiando acerca del culto familiar y cómo los padres deben esforzarse por enseñar a sus hijos. Y eso es lo que volvemos a ver aquí. Queremos que nuestros hijos amen al Señor, tenemos que enseñarles la Biblia. Queremos que nuestros nietos amen al Señor, tenemos que enseñarles la Biblia. Queremos que nuestros sobrinos y los que nos rodean amen al Señor, tenemos que enseñarles la Biblia. Tenemos que esforzarnos. Así que este hombre que teme a Jehová, enseña a sus hijos a hacer lo mismo. Enseña lo mismo. Enseña que sus hijos, hagan lo mismo. Teman al Señor, guarden sus mandamientos. Como les dije, ¿cómo empezó todo? Empezó con el padre que teme al Señor. Así que, hermanos, esto no es algo trivial, no es algo que debemos pasar por alto. Yo espero que nuestro deseo sea ser hombres, padres que temen al Señor. Cristianos aquí que tememos al Señor. Cristianos que tememos al Señor. Quiero que veamos un ejemplo de un hombre que tiene este deseo y lo cumple. Vamos a Génesis, capítulo 18. Creo que lo leímos cuando hablamos del culto familiar. Génesis, capítulo 18. Y este es Abraham. Génesis 18. Y Dios está hablando con Abraham
Y Dios tiene un plan en cuanto a Sodoma y Gomorra, y Dios dice, ¿cómo le voy a encubrir el plan a Abraham? Así que le cuenta el plan a Abraham, pero se lo cuenta por esto. Versículo 19, Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué va a hacer Abraham? ¿Qué iba a hacer Abraham? Mandar a sus hijos después de él que guarden el camino de Jehová. No solo dice hijos, pero también dice a su casa. La idea de su casa es los nietos de Abraham, pero también los esclavos y los siervos de Abraham. Todos van a seguir a Jehová. Y eso es lo que vemos en los hijos de Abraham. Su hijo Isaac temió al Señor, su hijo Jacob temió al Señor, y los nietos también. Siempre hay unos que no lo hacen. Siempre hay unos en esta descendencia que no lo hicieron, que no temieron al Señor y más bien se rebelaron. Pero Abraham sí trabajó enseñando el temor de Jehová. Y ese es el trabajo de los padres, enseñar a temer al Señor. En el libro de Josué, capítulo 24, Josué también hizo lo mismo. Él dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y él no tiene niños pequeños, es un hombre de 110 años. Tiene hijos y nietos y hijos de los nietos. Pero dice, mi casa y yo, toda mi familia, vamos a esforzarnos por temer a Jehová y servir al Señor. Servir al Señor. Así que debemos ser hombres y mujeres que temen al Señor. Que temen al Señor. Un pastor de los años 1600, nació en 1623, llamado George Swinnock, pastor puritano y escritor, hablando del rol de los padres, dice esto: muchos se esmeran por educar a sus hijos para obtener favor ante hombres de importancia, pero ¿quién criará a sus hijos en el temor del gran Dios? Así que nos esforzamos porque nuestros hijos tengan la mejor educación y tengan las mejores cosas. ¿Quién va a esforzarse por que teman al Señor? ¿Quién lo va a hacer? ¿La escuela? ¿El gobierno? ¿La iglesia? Los padres son los que debemos hacerlo. Para terminar, tengo 3 ideas como conclusiones. Primero, conozcamos los mandamientos del Señor. Conozcamos los mandamientos del Señor, hermanos. Necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia. Yo sé que es una lucha, porque nuestra carne mejor quiere dormir más, quiere leer otras cosas, o tiene sueño. Pero esforcémonos por conocer los mandamientos del Señor. Esforcémonos por conocer los mandamientos del Señor. Esforcémonos. Y cuando conocemos el nombre del Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a temer el nombre del Señor. Vamos a temer el nombre del Señor. Así que pidamos al Señor: Señor, aumenta tu temor en nosotros. Y por último, enseñemos el camino del Señor a nuestra descendencia. Enseñemos el camino del Señor a los que nos rodean, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos y a los que el Señor nos ha puesto. Enseñemos el camino del Señor. Vamos a orar. Padre, perdónanos porque no tememos tu nombre. Señor, aumenta tu temor en nosotros. Aumenta tu temor en nosotros. Levanta hombres que teman tu nombre en esta iglesia, Señor. Mujeres que teman tu nombre. En nuestras propias fuerzas es imposible, nunca lo vamos a lograr. Pero con la fuerza del Señor esto es fácil. Obra en nuestros corazones, Señor. Y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.